Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, por la bendición de nuestro día Kadosh de Shabbat y por darnos la oportunidad del estudio de tu Torah. Amén. Bien, la parashá que vamos a estudiar ahora, parashá quiere decir sección. La sección de Torah, o sea, de Biblia, que vamos a estudiar es desde Deuteronomio 26:1 al 29:8. Así es como los sabios dividen cabalmente las secciones de Torah a estudiar semana a semana. En hebreo, Devarim, en lugar de Deuteronomio, Devarim, Perek 26, Pasuk 1 al Perek ¿cómo es? Betet, Pasuk, ¿cómo se dice 8? Se me olvidó. ¿Cómo se dice 8? Eshmoné. Ah, sí, porque Eshmoné, ese re es 18. ¿Verdad? Entonces, Eshmoné. Bien, Gabriel Karim. La sección a estudiar se llama, le colocaron Kitabo. Ki se traduce como por qué, cuándo, así lo han traducido. Así lo han traducido. Y esa sección de Torah empieza diciendo, Bejayá Kitabo. Sí, Bejayá Kitabo. Y lo han transliterado como, y sucederá que cuando entres, así lo tradujeron. Y sucederá cuando entres. ¿A dónde? A Erecados, por supuesto, a la tierra prometida. Hemos estudiado que Allah, en hebreo, Allah, quiere decir ir. Allah. Quiere decir ir. ¿Y cómo se dice venir? Va. Venir en hebreo se dice va. Por lo tanto, si nosotros decimos kitabo, ¿sí? Está relacionado con va. Entonces, al transliterarlo, traducirlo literalmente, kitabo tendría que decir cuando vengas. Kitabo, cuando vengas. Pero los traductores bíblicos han colocado en este texto cuando entres. Es lo mismo. Cuando vengas a la tierra o cuando entres a la tierra. Se comprende. Porque entres es sinónimo a que vengas, porque lleva la misma connotación de que cuando entremos en el Kadosh, ahí dice que el Eterno tu Elohim te da, deberás tomar los bikurim. ¿Qué es bikurim? Las primicias, los primeros frutos. Y encontramos la repetición de enseñanza de Moshe, nuestro maestro, aquí en Devarim, o sea, en Deuteronomio. Y no solo nos enseña que debemos de traer las primicias, o sea, el bikurim, o sea, que en el pueblo de Israel, para los que no saben, en el pueblo de Israel es la connotación de Israel es ser una nación eminentemente agrícola. Entonces, por eso los bikurim tienen relación con la agricultura, con el fruto, con los granos de cebada, de trigo, de centeno, de aceituna, etc. Entonces, pero Moshe, nuestro maestro, el Eterno le dice a Moshe que escriba, por supuesto, ¿verdad? Porque todo viene del Eterno. Por eso cuando la gente dice la ley de Moisés, no es la ley de Moisés, es la ley de Hashem. Como que Hashem dijera, mira, escribe para la comunidad de Hashem, que no vengan tarde. ¿Quién es el que lo está diciendo? Hashem. ¿Pero quién lo está transmitiendo? Pues el intermediario. Y en este caso Moshe es un intermediario de Hashem.
Entonces dice, cuando vengas a la tierra, deberás tomar los primeros frutos. Y encontramos, les vuelvo a repetir, la enseñanza no solamente encontramos el dar la enseñanza de las primicias, sino también nos enseña lo de hacer. ¿Qué es hacer? Es diezmo. Hacer. ¿Cómo se dice 10 en hebreo? ¿Cómo se dice? Ser. Y es ser. Es ser. Sí, ¿verdad? No es yeser. Ya, sí, ese es en inglés. Sí, es moné, es re. Es 10, ¿verdad o no? Es moné, es re, es 18. Es re, es 10. Por eso dice hacer, quiere decir que 10. Eso significa el diezmo. Diezmo, 10. Y que debíamos de darlo a Levita, a las tribus de Leví, a los Coanim. Pero aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, verso 1, dice, cuando tú apartes el maaser, o sea, el diezmo, lo traerás a Levita, se lo darás a la viuda, se lo darás al huérfano y se lo darás al extranjero. Hay tres tipos de maaser, o sea, de diezmo. El primer maaser era el que el pueblo apartaba de los frutos, o sea, de todas sus cosechas, apartaba el maaser y lo traía al templo, al levita. Ese es el primer maaser. Está el maaser shenim. Segundo maaser es el que se apartaba para que nosotros lo ahorráramos y lo gastáramos en la fiesta de Sukkot. Y el maaser shloshi, que es el tercer maaser, se apartaba para dárselo también a levita, para dárselo al extranjero, inclusive a la viuda y al huérfano. Tres maaser. Por lo tanto, dice, lo darás a levita. Recordémonos, Javerín, que la tribu de Leví no le tocó herencia. A ellos no le tocó tierra como a las otras tribus. A las otras tribus decía, bueno, a Rubén le corresponde esto, a Leví tanto, a Judá tanto, no, perdón, a Leví no. A Rubén, a Judá, a Simeón, a Isascar, a Adán y a las 12 tribus. 12, pero y si quitamos a Leví, no, porque se incluyó a Benjamín y a Efraín. Pero Leví no tenía herencia. O sea, el pueblo de Israel podía cosechar. Aquí en Guatemala diríamos había que cosechar los elotes, ahora que hay lluvia. Y obtenía su frijol. Aquí en Guatemala ya tenía su frijol, su elote para su comidita. En cambio, el levita no. El levita no tenía herencia. ¿Y cómo iba a comer el levita? Lo dice Hashem, no. Los que me sirven a mí en el templo, ustedes del pueblo que yo los he bendecido con sus granos, con sus cosechas, con sus frutos, van a apartar el maaser, el diezmo, y se lo van a traer a levita, al templo. Con el levita comía de lo que el pueblo le llevaba. Según los sabios, hubo en una oportunidad, el pueblo se endureció, como siempre, ¿verdad? Nosotros cuando se trata de aquello, nos endurecemos. ¿No es cierto? No todos, por supuesto, no todos, pero cuando se trata de esto, entre más tenemos, más queremos. Entonces hubo una oportunidad que el pueblo se endureció. No, dijo ya. Dice que los levitas para poder comer, porque habían turnos en el templo, ¿verdad? Hoy les toca a este grupo, mañana a la otra semana otro grupo. Dice que ellos preferían estar en el templo porque no había que comer para ellos. O sea que el pueblo dejó de cumplir con esa responsabilidad.
Y al momento de entregar al levita, el que lo entregaba decía, he eliminado de mi casa lo consagrado y lo he entregado al levita, a la tribu de Leví. O sea, he eliminado de mi casa lo consagrado. O sea, he eliminado de mi casa eso que le corresponde al Eterno, que no es mío, sino que es del Eterno, porque Él me está ordenando y tengo que llevárselo a Leví. Y esto, además de eso, cuando hablamos de las primicias, no era solo una primicia. En el año se daban, por decir así, como 3 cosechas. La primera cosecha se daba con el fruto de la cebada. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se daba la primicia de la cebada? En la festividad de Pesaj. Es la primera fiesta de peregrinación. En Israel habían 3 fiestas de peregrinación. Peregrinación quería decir que los israelitas dejaban sus casas y se iban a Jerusalén. De ahí aprendieron ciertas religiones, lo que es la romería, que salen y hacen de aquí y se van a no sé a dónde, no me acuerdo, porque ni bueno es recordar eso. Pero el pueblo de Israel hacían 3 peregrinaciones a Jerusalén. Lo hacían en Pesaj, lo hacían en Shavuot y lo hacían en ¿cuándo? En Sukkot. Y las peregrinaciones dicen que eran preciosas. Nada de que ellos iban con una tristeza porque iban a llevar su maaser o sus primicias al templo, no. Ellos iban alegres por llevar al templo lo que Hashem les había dicho que dieran. Todos los israelitas iban contentos, hacían fiestas, cada lugar donde pernoctaban, danzaban, había, ya saben, aquello que a usted no le gusta. ¿Sí? Había mucho de eso, de aquello que a usted no le gusta. Y así eran ellos y disfrutaban la fiesta, o sea, se alegraban y Baruch Hashem. Como me dijo a mí en una oportunidad, alguien me dice, mire, y ustedes los judíos toman. Es que nosotros no somos cristianos, Leo. Nosotros somos judíos. Y cuando hay oportunidad de alegrarse, uno se alegra. Por supuesto que no todos los días, ¿verdad? Porque si fuera todos los días, es un lujo que no se puede sostener. Aquí es un lujo. El que bebe todos los días porque tiene dinero, es un lujo. ¿O no? Porque se gasta. En la fiesta de Purim, ¿cuánto usted no ha gastado? Bueno, digamos que no es el tema. Entonces habían 3 fiestas de peregrinación. La primera fiesta era en Pesaj, se va a la cebada. En las fiestas de la semana se traían las primicias del trigo. Y en la tercera se presentaban los primeros frutos. El aceite, el vino y el ganado. O sea, las ovejas. Bueno, en esta sección encontramos también, como les explicaba, lo que es el Maaser Shloshim, o sea, lo que es el tercer diezmo. Ese diezmo, el pueblo de Israel lo tenía que apartar para hacerse de acá. Por eso, en el libro de Deuteronomio 26:12, o sea, Deuteronomio es de Barín, 26:12, está escrito, en el año del diezmo, o sea, ese año que toca, lo darás al levita, lo darás al extranjero, a la viuda y al huérfano. Es para ellos. Por supuesto, nosotros aquí practicamos la sedacá, o sea, ayudar al necesitado.
No endurecemos el corazón, sino cuando hay una necesidad dentro del pueblo, ayudamos. Y si hay una necesidad fuera del pueblo, también podemos ayudar, pero siempre y cuando subsanemos las necesidades que hay dentro del pueblo. Por eso aquí en la comunidad de Hashem, nadie tiene que pasar penas. Y si alguien pasa penas, es porque quizás sea muy orgulloso como para acercarse y decir, mire, viera que hoy estoy pasando penas, ¿será que la comunidad me puede ayudar en algo? Y ustedes saben que ahí está la seda. ¿Sí? Pero existía, quiero hablarles del primer hacer. O sea, el primero que uno aparta para llevarlo al templo para el levita. Hay un concepto que yo he escuchado sin hablar de nadie, por supuesto, no estoy señalando a nadie, pero hay lugares donde manejan el principio de la cristiandad. Y ese principio es que todo el macer debe ser para el pastor. Solo que en este caso sería, todo el macer es para el rabino. Eso es un concepto elitista de avaricia. ¿Saben ustedes que para vivir no se necesita mucho dinero? Lo que se tenga lo suficiente es suficiente. Pero como el corazón del avaro es tener cada día más y más y más y más. Y no solamente desde el punto de vista del que recibe, sino también desde el punto de vista del que da. La avaricia puede estar en el que recibe como en el que da. Antes, el maaser se presentaba al templo para los levitas. Pero hoy no hay templo. Pongan mucha atención, hoy no hay templo. No hay sacerdotes levitas ejerciendo su trabajo espiritual en el templo. Por lo tanto, podríamos considerar que el diezmo ya no se tendría que dar. Porque ¿a dónde se llevaba el diezmo? Al templo. ¿Para quién? Para los levitas. Hoy no hay templo, se ha destruido el templo desde el año 70, no hay levitas y por lo tanto el diezmo no se tendría que dar. ¿Sabes? Entonces tenemos que comprender. Habría que apartar el maaser. Analicemos. Como ya no está el templo y no están los levitas, tendríamos que apartar el maaser. Sí, ¿por qué sí? Porque el maaser es de Hashem, no es de nosotros. Y entonces yo podría decir, bueno, como el maaser, el diezmo es de Hashem, y no hay a quien dárselo, me lo quedo. Qué bonito. ¿Está? Sí, claro. Yo me lo quedo yo. Y con eso me voy a ir a pasear. ¿Con qué? Con lo que es de Hashem. Como no hay templo, no hay que dar. Ahora bien, los cabalistas explican lo que significa el maaser. Y de ese punto de vista que le quiero que lo comprendamos. ¿Qué es el maaser? O sea, ¿qué es el diezmo? Es separar una parte y mostrar de esta manera que el Eterno es el proveedor de todo lo que podamos tener.
Hashem me está dando a mí una cantidad de X de dinero mensual. Yo tengo que apartar el diezmo porque ese diezmo es del Eterno. No es mío, es de Hashem. Aunque no tenga dónde irlo a dar, pero lo tengo que apartar porque es de Hashem. Y al apartarlo, le estoy mostrando a Hashem que lo que yo tengo es porque Él me lo ha dado. Y en gratitud yo voy a apartar lo que le pertenece a Él. Además, dicen los sabios cabalistas, que le estamos quitando a lo que nos queda al 90% la energía negativa que puede hacer de una persona avara. ¿Qué es una persona avara? Una persona que tiene avaricia en su alma. Alguien puede decir y objetar y decir, pero mire, ¿cómo usted me puede decir que yo tengo avaricia si apenas gano para comer? Pues aún por lo poquito que ganas, puedes tener avaricia en tu alma. Porque Hashem no dijo, el que tenga de cosecha 1000 quintales, que dé, pero el que tenga solo 10 quintales, que no dé. Cada quien que dé conforme Hashem lo haya prosperado y apartar el maaser. Pero eso sí, bajo el principio cabalista. Por lo tanto, cuando se dice que una persona recibe el maaser aquí, en una congregación, una iglesia, lo que sea, y dice que es para el pastor o que es para el rabino, eso es una gran equivocación. Porque el maaser solo lo tenía que recibir el levita en el templo. Pero y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ese error de decir que el maaser es todo, todo, la palabra todo para el líder, no hay fundamento en eso. Como lo vuelvo a explicar, no hay templo, no hay levitas, por lo tanto, los que dicen que hay que llevar, porque todo es para ellos, buscan en avaricia el enriquecimiento, tomando como pretexto, como base el concepto bíblico, que todo era para el levita. Pero ellos no son levitas. Y los rabinos somos levitas. Quizás pueda yo ser un levita, pero no lo sé. Yo me fui a la diáspora, me fui al exilio. Entonces buscan más el dinero que el servicio a la comunidad. Pero estoy hablando de personas que interpretan estos textos para llevar, ¿cómo se dice aquel? A su molino, ¿cómo se dice? Agua a su molino. Ah, bueno. Ahora, un rabino en una sinagoga debe de considerarse de la comunidad un servidor. ¿Qué es un rabino en una comunidad? Un servidor. Es que eso lo dijo nuestro rey Yahshua. Cuando él dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, un rabino que dirige una comunidad es una persona que está trabajando en esa comunidad. Y como trabajador, ¿qué es lo que merece? Un salario. ¿Me doy a entender? ¿Como todo trabajador o no? Por lo tanto, el rabino digno debe de ser de su salario, como cualquier trabajador. Miren, les voy a explicar así para que me comprendan. En una empresa donde se trabaja como un trabajador, el operario gana menos
que el supervisor. El supervisor gana menos que el gerente operacional. El gerente operacional gana menos que el gerente general. Entonces, cada quien tiene su salario digno, de acuerdo a su salario. Un rabino tiene su salario digno de acuerdo a su cargo. Así se trabaja en el judaísmo. Eso lo expresó Rab Shaul en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 18, cuando dijo, el obrero es digno de su salario. Pero no dice pero no en el principio que el maser sea de él, sino que el principio fundamental es que tenga un salario digno. Pero Hashem. Por eso leímos lo que dijo Rashaul, el obrero digno es de su salario. No dice que el obrero digno es del diezmo, del maser, no. Es decir, entonces, Javerín, un salario por lo cual no se tenga necesidad para que su trabajo sea sin estorbos. Eso ya no entender. Bueno, los que argumentan que no hay que dar el maaser son personas que aman el dinero. Y le vuelvo a decir, ¿verdad? Qué bueno que no hay templo, qué bueno que no hay levitas, porque esto es Hashem lo que doy. ¿Será así? No. Porque no quieren de alguna manera que se toque lo que se piensa que es de ellos. Eso es de Hashem. Pero igual, la dureza del corazón con relación al dinero se manifiesta cuando no se aparta lo que es de Hashem. Como lo expliqué en una ocasión a una determinada persona que me hizo la pregunta, que si él tenía que dar el diezmo, sí o no, o apartar sus bendiciones que el Eterno le había dado, tenía que apartar el diezmo, sí o no. Ustedes saben cuál fue mi respuesta. ¿Cuál fue mi respuesta? Sí. Porque la Torah dice que tú tienes que apartar el maaser, o sea, el diezmo, de lo que Hashem te bendice. Uno, para quitarle la maldición al 90% que te quedó, a modo que la energía negativa de Satanás no lo toque. Por eso a veces la gente dice, mire usted, el dinero se va como el agua. El dinero no es bendecido. El dinero se bendice cuando se aparta el maaser. Pero aquí el asunto sería lo aparte. Entonces yo expliqué, si no asistes a ninguna yeshiva, ¿qué es una yeshiva? Un lugar donde se estudia Torah. Un lugar donde hay un maestro y se enseña Torah. Y entonces una yeshiva debe mantener a quien mantiene los que participan y estudian en ella. O sea, los alumnos son los que tienen que mantener la yeshiva. En el pueblo de Israel, en la yeshivot, o sea, en los centros de estudios de Torah, se pagaba el estudio. Por eso, no sé quién fue, el rabino Gilel fue, el que rabino Gilel no tenía dinero para pagar sus estudios, según la historia de los sabios. Entonces dice que se fue, él lo que hacía era que se ponía en una ventana a escuchar la enseñanza al rabino, pero no podía entrar a la yeshiva porque no podía, o sea, no tenía para pagar sus estudios. Entonces hizo un ruido y el rabino se dio cuenta, el maestro se dio cuenta y le dijo que por qué no había, él dijo que no tenía, entonces el rabino lo entró, pues lógico. Entonces, si una persona no asiste a ninguna congregación, no existe ninguna comunidad donde se estudia Torah, ¿qué tiene que hacer con el maser? Porque sí lo tiene que apartar, eso es, la Torah lo dice y la Torah lo dice.
Yo no puedo decir no porque estaría en contra del Eterno. Tú tienes que aportar el máser. Pero si no asistes a ninguna yeshiva donde tengas una responsabilidad colectiva con la yeshiva, ¿qué tienes que hacer con el máser? Bien, aquí está la solución. En Devarim 26:12. ¿Qué dice? Y el máser dice, lo apartarás para el levita, para el huérfano, para la viuda. ¿Qué tienen que hacer entonces las personas que no asisten a ninguna comunidad donde se pueda dirigir cabalmente los recursos de la mejor manera? ¿Qué tienen que hacer? Repartir dentro de la gente que necesita. Eso debe entender. Porque eso no es de ellos, es el de Hashem. Y Hashem dice que el que le da al pobre, a él le presta. Lo que tienen que apartar su hacer. No voy a ninguna congregación. No, tampoco estoy diciendo que lo lleven a un lugar donde hay idolatría. Eso es peor todavía. No, eso es fomentar la idolatría. Tampoco. No, pero sí pueden ver ahí su vecino. Usted lo mira que no tiene ya sus zapatitos rotos, que tiene zapatitos rotos. Vaya y agarre de ese dinero que no es suyo, sino que es de Hashem, que es el más de él, y dele para que compre zapatos. Si usted ve que en su cuadra o en su sector hay gente que a veces está pasando penas en alimentación, tome lo que es de Hashem y ayude a la gente. Pero Hashem no dice, quédatelo. Tiene que hacerse de acá la gente. Ahora, si se asiste a una yeshiva, ¿dónde se va a almacenar? Es lógico. ¿Sí o no? Es lógico. Y entonces aquí en la yeshiva, nosotros también trabajamos la acá. Ayudamos al necesitado, ayudamos al que no tiene zapatos. Bueno, si no han venido a pedir para zapatos, porque ustedes tendrán dos pares en su casa. Ayudamos cada vez que hacen. Miren, en la pandemia, ¿cuántos no ayudamos? De parte de la sinagoga. Y si no hubieran recursos en la sinagoga, ¿cómo podríamos ayudar? Esto que estoy explicando es bien lógico. ¿O no? Si todas las personas, aunque no sean israelitas, comprendieran la bendición de apartar el maaser y ayudar a la gente, tendríamos un mundo mejor. Si toda la gente siguiera este principio de ayudar a su prójimo, de ayudar a la gente, no con lo que es de ellos, no, con lo que es de Hashem, tendríamos un mundo mejor. Porque la mejor manera de manifestar nuestro amor por los demás es cuando pensamos en ellos, pensamos en sus necesidades. Porque cualquiera, es fácil decir, ay, Javier, ay, hermano, cómo te amo. Eso lo explicó en Mishneh Mashiach. ¿Quién fue el que lo explicó? Tiago. El mal llamado Santiago, que es Jacob. Ahí está, ¿no? Muéstrame tu fe, muéstrame tu emuná sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi emuná por mis obras. Claro que sí. Entonces, si toda la gente siguiera este principio de la Torah, viviríamos en un mundo mucho, pero mucho mejor. Yo no le estoy diciendo a la gente, quítese lo que es suyo y dérselo a los demás. No, que aparte lo que es de Hashem y lo que es de Hashem ayuda a los demás. Ahora, si usted quiere dar de lo que es suyo, délo también. Amen. ¿Me estoy dando a entender? Entonces se demostraría de esta manera, ayudando a los demás, que se ama a Hashem más que al dinero. Como está escrito en el libro de Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro.
o se entregará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Hashem y al dinero, no. O sea, no se puede amar a Hashem y al dinero. Por lo tanto, el que ama demuestra con sus acciones a quien ama. O ama a Hashem o ama a su dinero. No puede considerarse que realmente ama a Hashem si no ayuda a su prójimo. Porque hay un texto que dice, ¿cómo me puedes decir que amas al Eterno, que nunca lo has visto, si no amas a tu prójimo, que siempre estás bien? Por lo tanto, el hijo de Israel debe de quitarse el pensamiento del concepto materialista y entrar al pensamiento de lo espiritual. Y espiritual se comprende que lo que tiene es porque el Eterno se lo ha dado. No ha sido por su inteligencia, no ha sido por su capacidad lo que ha logrado, sino por voluntad de Hashem. Como decimos nosotros en la oración Shagarit, Él enriquece y Él empobrece. ¿Quién es el que enriquece? Hashem. ¿Quién es el que empobrece? Hashem. El Eterno, cuando nos da los mandamientos del dar, es porque quiere que el hombre deje su condición materialista y entre a la condición espiritual. Y como lo vuelvo a enseñar, si no asiste a una yeshiva, si no asiste a ninguna sinagoga, donde se tiene la responsabilidad colectiva de la sinagoga, siempre tiene que apartar su maaser, su diezmo, para darlo al viuda, al huérfano o al necesitado. Así que, si usted quiso que se iba a escapar porque no hay templo y no hay levitas, se equivocó. Porque cabalísticamente es necesario atraer la bendición a través de la obediencia al mandamiento de Hashem. Ahora, como no hay templo, no hay levitas, solamente hay que saberlo en causar. Y ya para finalizar, Javerim y Karim, debemos de quitarnos el pensamiento de la avaricia, que se manifiesta en el amar al dinero. Y amar al dinero se da en dos vías, en dos formas. El que piensa que el macer es de él y por lo tanto no hay que darlo, ni aún al necesitado. Ese es un avaro. Uno que ama el dinero. Y el otro es el líder religioso que piensa que todo el macer es de él, sin considerar un salario digno para él, sino que él lo que quiere es que todo sea de él. Por ejemplo, hay congregaciones grandes, sin hablar de ninguna en especial, donde el macer del tiempo entra de millones. ¿Acaso con un salario de ni el presidente gana muchos millones para ser presidente? Con un salario digno es suficiente. Y el resto, miren, si estuviera ese pensamiento como la Torá nos enseña, de verdad con un salario digno de todas estas personas y el resto para ayudar al necesitado, no hubiera hambruna en Guatemala. Pero como la avaricia es tan grande, yo prefiero estar mucho mejor, aunque cuando yo me muera no me lleve nada. Pero la idea subjetiva de querer tener más es avaricia. Por lo tanto, si nos vamos al concepto de Cábala, en donde todo lo que el Eterno nos da tiene una influencia, una energía positiva de bendición de Él, quitamos la energía y la influencia de la energía negativa de Satanás y por lo tanto puede considerarse que el señor del dinero es Mamón y que se llama más a Mamón que a Hashem. Bueno, ya para finalizar, Eclesiastés, o sea, lo que es Cogelet 5:10, Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Y el que ama las riquezas nunca es suficiente para él. Esto es absurdo, dice el rey Salomón.
Y así podemos encontrar muchos más textos que hablan del amor al dinero. En el libro de Hebreos 13:5 está escrito: manténganse libres del amor al dinero. Manténganse libres. Entonces estamos conscientes que todo lo que el Eterno nos da a nosotros es para hacer sedacá. ¿Se acuerdan ustedes que aquí en la entrada de la sinagoga, la que había un rótulo? ¿Cómo decía el rótulo? A ver si se acuerda alguien. A ver, el judío es, ¿cómo es? Sabe lo que tiene. Y lo que tiene es para hacerse de acá. Todo lo que el Eterno nos da es para ayudar al necesitado. Lógicamente, nosotros disfrutamos de las bendiciones que Hashem nos da, pero sin olvidarnos del necesitado. Y no podemos endurecer nuestros corazones a las necesidades humanas. Este es un resumen de todo lo que yo les podría enseñar, pero creo que con esto ya comprendimos realmente la bendición que Hashem nos quiere dar. Shalom Alejem a todos. Allá, Shalom Alejem a todos. Shalom Alejem. Shalom Alejem a todos. Shalom Alejem.